El comisariado ejidal o de bienes comunales debe medir terrenos dentro de su ejido o comunidad si así se lo piden. Es el tema. Soy el asesor y defensor agrario a nivel nacional, Ramón Herrera Chela. Si tienes alguna consulta sobre este tema y cualquier otro relacionado con asuntos legales agrarios, puedes cotizar tu asesoría sin compromiso en el teléfono 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. A nivel nacional, esta línea también queda abierta para los abogados y quienes ocupen pues una asesoría. Puedes suscribirte también y visitar el canal en YouTube Ramón Herrera Chela. Ahí vas a encontrar cualquier tema legal agrario que andes buscando. Es cuestión de escribir el tema, la frase, la palabra, agregarle mi nombre, darle buscar y inmediato te aparece el video que trata ese tema. Es el canal más grande en todo México en suscriptores y en cantidad de videos. El tema de hoy, el comisariado ejidal o de bienes comunales debe medir terrenos si así se lo piden. Ojo, esta pregunta tiene dos respuestas, sí y no, y ambas son correctas. Aquí te las explico. Por regla general, el comisariado no tiene facultades de acuerdo a la ley agraria y de acuerdo a sus atribuciones en el cargo. No está facultado para eso. Por excepción, es decir, en casos especiales sí pudiera medir y lo hacen, pero bajo ciertas condiciones y con determinadas limitantes. Vamos primero cuando no puede medir. Cuando intenta, por iniciativa propia, el comisariado, sobre todo el presidente, ir a medir, nomás porque dice que él es la autoridad dentro del ejido. No es correcto que lo haga. Sobre todo cuando los involucrados, quien tenga en posesión, quien se sienta dueño, titular de ese terreno, llámese parcela, solar, una fracción de la sierra de uso común, está en desacuerdo. No quiere. Entonces no se recomienda que se haga por parte del comisariado. A veces lo hacen de manera indebida. Aún así, por sus pistolas van y se meten. Ese acto es incorrecto. Incluso es ilegal, porque la ley no lo faculta. Están abusando del cargo, el comisariado, o del poder que representa su cargo. Tampoco se recomienda que se haga cuando el terreno está en conflicto ahí entre la familia, entre los vecinos, entre quien dice que lo compró, quien dice que lo heredó. No se recomienda que se vaya y se mida. O cuando ese terreno ya está siendo parte de una demanda, de un juicio en el Tribunal Agrario, de una denuncia en el Ministerio Público o la Fiscalía, porque ese actuar del comisariado puede empeorar la situación o hacer más grande el problema, que hasta él lo van a involucrar y lo pueden llamar a juicio. Ahora vamos cuando sí pudiera. Cuando intenta expedir una constancia de posesión, la más común es sobre solares urbanos, ejidales o comunales. Ya sea que esa constancia la va a expedir por primera vez o la va a renovar porque perdieron la anterior o porque fue un motivo de un contrato de cesión entre familiares, una donación, una herencia en vida, entre comillas, una compraventa entre comillas, porque en estricto derecho agrario no es una compraventa ni tampoco es una cesión de manera oficial, porque seguramente están cediendo nada más una posesión y de manera irregular. Y no es lo mismo el derecho de la posesión que el derecho de la propiedad, que el derecho de la titularidad que se pueden ejercer dentro de las tierras ejidales, llámense parcelas, uso común o solares o lotes dentro de la zona urbana. En mi canal de YouTube tengo varios videos que explican esos puntos. Otras veces intentan medir para abrir un camino o para que se establezca por ahí un camino, una servidumbre de paso pero voluntaria entre las tierras de los ejidos, ya sea que un callejón o un camino para que crucen vehículos, crucen ahí los vecinos del poblado. Cuando hay conflicto, pero tienen interés los involucrados en llegar a una negociación, a un convenio, a un arreglo, siempre y cuando no haya escalado este problema ante las autoridades como el Tribunal Agrario o el Ministerio Público. Entonces, si pudiera ir a medir, no importa si son tierras de uso común, obviamente la medición nada más es para efectos de posesión, porque la propiedad jamás la van a poder adquirir los que estén en pláticas para llegar a un arreglo.
Y tampoco esa medición dentro de las tierras de uso común, por ejemplo, no van a tener un alcance legal, no van a adquirir la propiedad a favor de la persona a quien le midieron, aunque la medición la haya hecho el comisariado. O cuando una fracción de parcela, ahí los involucrados, el dueño de la parcela, los herederos o quien compró, o quien trae en posesión una fracción de parcela, quieren llegar a un arreglo. Ahí sí pudiera ir a medir el comisariado para buscar, pues, para confirmar, para arribar a ese convenio entre los involucrados. Ojo, esa medición no implica que a quien le mida una fracción de parcela se va a convertir en dueño o propietario o titular de esa fracción. No, porque atentaría contra el principio de la indivisibilidad de la parcela. Únicamente es para efectos de posesión, ocupar, disponer, nada más para eso. En ese caso, el comisariado debe actuar de buena fe. También respetar los usos y costumbres. Y desde luego que todos los involucrados estén de acuerdo, estén conformes. Y de eso se debe asegurar de manera previa antes de que vaya y haga la medición el comisariado. En ocasiones el comisariado se auxilia o delega esa tarea, esa función, o se la encomienda al Consejo de Vigilancia, para que tenga algo que hacer. Ojo, ya sea que la haga el comisariado o el Consejo de Vigilancia, esas mediciones son rudimentarias, son improvisadas, no utilizan aparatos técnicos especializados en topografía, no utilizan ninguna técnica de medición. Literalmente pueden llevarse una cinta métrica, pueden llevarse un mecate, un lazo y ahí estar sacando unas referencias para ubicar el terreno. Pues prácticamente son mediciones ilustrativas que van a constar, se van a dibujar en un croquis o en un plano informal. Ese plano, ese croquis, recalco, no va a tener ninguna validez oficial. Solamente va a servir como una referencia, como un indicio, como un antecedente, en dado caso como una prueba más, en un juicio, en un conflicto o en una conciliación. Ojo, el comisariado sí se puede involucrar en mediciones, así de manera obligatoria, cuando se le ordena una autoridad. Por ejemplo, el Tribunal Unitario Agrario mediante una sentencia, mediante una ejecución de sentencia, mediante las prácticas de pruebas periciales en materia de topografía. Sea pleito entre particulares, entre ejidatarios, o cuando se llevan a cabo programas para regularizar la tenencia de la tierra, por ejemplo, asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras, la que fue Procede, luego FANAR y ahora Rajá, o por su propia cuenta pueden celebrar esa clase de asambleas para regularizar los ejidos que todavía están rezagados o las zonas de los ejidos que todavía están rezagadas. Recalco aquí, el comisariado ejidal no es ingeniero civil, no es ingeniero topógrafo, no es arquitecto. Obviamente ellos van a auxiliar o a coordinarse con quienes sí lo sean y que vienen encomendados por parte de la autoridad, por parte del programa, para llevar a cabo esas mediciones. Así que a manera de recomendaciones y advertencias sobre este tema, cuando exista necesidad de medir, es por órdenes de una autoridad. Cuando exista la oportunidad de que intervenga, como ya ejemplifiqué algunos casos, y que lo hacen de manera rudimentaria, por usos y costumbres, independientemente de cuál sea el motivo. Si hay necesidad de medir es porque ese terreno, ese solar, esa parcela, esa tierra de uso común en una porción, no tiene un plano oficial. Por eso hay necesidad de medirlo. Dicha superficie legalmente no existe. Físicamente sí existe, por eso hay que medirla, pero legalmente no existe. Y hay que ubicarla entonces en un plano topográfico. Ya sea que si viene por parte de un programa o de un tribunal agrario, sí puede tener validez oficial ese plano. Y más si se va a inscribir en el Registro Agrario Nacional, en el RAM, o en el Registro Público de la Propiedad o el Catastro en caso de que sea un solar que se está regularizando o una parcela que adquirió el dominio pleno. ¿Y quién va a pagar los honorarios del ingeniero cuando hay que intervenir? Pues el interesado, no hay más.
el más interesado tiene que desembolsar para pagar los honorarios del ingeniero civil, del topógrafo o el arquitecto. Y se recomienda que aunque sea una medición rudimentaria o una medición oficial, como lo estoy planteando, donde se va a involucrar el comisariado o donde a veces físicamente lo va a hacer, como las mediciones rudimentarias o no formales, se recomienda de todas formas que la medición sea lo más exacta posible respecto a la ubicación física o topográfica del terreno, la medición en metros cuadrados de la superficie o en hectáreas, pues para que se tenga la certeza de su ubicación, de su existencia física y material de ese terreno. Señalar pues las coordenadas al norte, sur, este, oeste, cuánto mide por cada lado, con quién colinda, que si con otro terreno, que si con un camino, un arroyo, una carretera, que si con fulano de tal, sutano de tal, berengano, etc. Hay que especificar. Y las condiciones, puede levantar por ahí una especie de constancia el comisariado o la autoridad que vaya a intervenir o el ingeniero, de qué condiciones se encuentra físicamente el terreno, pues para constancia obviamente. Y se recomienda, ahorita que la tecnología nos permite traer un celular y tomarle fotografías, pues háganlo, tómenle fotos, videos, para que ilustren de la mejor manera posible en qué condiciones físicas se encuentra el terreno. Y por cierto, el comisariado no tiene injerencias, se involucra en una medición, no tiene injerencia, no tiene facultades de andar diciendo de quién es ese terreno, y mucho menos si está en conflicto. Él puede ir a dar una declaración como testigo quizás, o como demandado, tercero interesado, pero no como una autoridad que va a determinar de quién sí o de quién no es ese terreno, quién tiene derecho o quién no tiene derecho. Cuando hay necesidad que el comisariado se involucre en mediciones, se recomienda, sobre todo si son informales, y si así le interesa a las personas que están promoviendo esa medición, o los involucrados, que acuda a un notario público para que dé fe pública sobre las mediciones, sobre las condiciones en las que se encuentra el terreno, pero son nada más de escribir. Tampoco el notario va a decir de quién es ese terreno, o de quién es, o de quién era, o de a quién le debería corresponder. No, tampoco es facultad del notario, mucho menos del comisariado. Y pues toda persona física, vecinos, familiares, parientes, ejidatarios o personas morales, el mismo ejido, una empresa o el gobierno, pueden inconformarse respecto a esas mediciones, a esos actos que llevaron a una medición, pues para demandar la nulidad del plano o de los actos, o denunciar si consideran pues que ahí también pudiera constituirse un delito. Y desde luego, los documentos pues que se levanten con motivo de esa medición, independientemente del plano, o si obra en una constancia, en un certificado o en un acta de asamblea, pues también está sujeto a nulidades. Así las cosas con el comisariado y cuando se involucra o tiene que intervenir en temas de mediciones de tierras ejidales o comunales. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.